recepción, lavado, maduración, corte de la fruta, despulpado, mezclado, envasado en altas presiones de vacío HPP, Hot Pressure Processing, ultracongelación, almacenamiento en frío, embalaje y despacho. Son las principales fases del proceso de producción de guacamole. En este video aprenderás paso a paso cómo se convierte el oro verde, como se le conoce al aguacate, en el delicioso y cremoso guacamole que siempre acompaña nuestras comidas y snacks. Quédate y al final te mostraré el gran secreto de la presión y vacío que seguro no lo conocías. El consumo de guacamole a nivel mundial ha ido en constante aumento durante los últimos años, posicionando a la variedad Hass como una de las preferidas, según World Avocado Organization WO. El proceso comienza con la selección cuidadosa de los aguacates perfectos, aquellos que no solo son irresistiblemente deliciosos, sino que también cumplen con estándares de calidad excepcionales. En esta etapa se realiza una clasificación identificando cuáles presentan golpes o daños mecánicos, cambios de color, afectaciones en la cáscara, entre otros. Una vez seleccionados, los aguacates son lavados, ingresando luego a cámaras de maduración donde sucede la magia. Este periodo de maduración, que puede durar de 3 a 15 días, permite que el aguacate alcance su punto óptimo para el proceso de elaboración. Se verifican sus características de maduración con tablas que muestran cuando un aguacate ya se encuentra listo para el proceso. Además se utilizan equipos que ayudan a medir otras condiciones sensoriales y fisicoquímicas del producto. En la zona de destupado, se elimina el tupo, ese pequeño trozo de tronco que, curiosamente, juega un papel crucial en el proceso de maduración del aguacate. Es importante dejarlo, ya que es una forma en que el aguacate madura con más potencial. Durante toda la línea de producción se realizan análisis sensoriales y fisicoquímicos, el aguacate es sometido a rigurosas pruebas para garantizar que cada lote cumpla con los estándares más exigentes. Una vez que se le retira el tupo, se lava nuevamente y se desinfecta, para posteriormente ingresar en las bandas, donde se corta a mitades e ir a la parte donde se le extrae el hueso. La cáscara y el hueso salen por otro ducto para ser procesados como aceite de aguacate. Si quieres conocer este proceso, déjalo en los comentarios, y si estás aprendiendo algo nuevo, te invito a que dejes un like para saber que esta información te parece interesante, y suscríbete al canal para seguir conociendo procesos de elaboración de alimentos. Normalmente se realiza el proceso de despulpado con una cuchara para remover la mayor cantidad de pulpa posible y evitar desperdicios o pérdidas del alimento. Después de realizar todo el despulpado, este producto pasa por unas bandas para ingresar a la etapa de mezclado. La mezcla perfecta de ingredientes se logra en las mezcladoras, donde los aditivos, según el producto, son agregados con precisión. En esta etapa pueden agregarse sabores según el tipo de guacamole o conservantes naturales, como lo pueden ser el ácido ascórbico y el ácido cítrico, para evitar que el aguacate se oxide o pardee y mantenga su color característico durante el tiempo. Para ello, los laboratorios de fisicoquímicos y sensorial, a través del muestreo dado por los operadores, aprueba la producción una vez que alcanza los estándares requeridos en sus fórmulas. La mezcla aprobada por el laboratorio se somete a vacío para eliminar el oxígeno y evitar la oxidación de la pulpa o guacamole. Pero antes, se realiza el proceso de envasado o empaque. La mezcla de guacamole pasa por unas tuberías y unos equipos de dosificación ayudan a agregar la cantidad exacta de guacamole, ya sea en bolsas o bandejas. Adicionalmente, si el producto lleva un rotulado nutricional en esta parte del empaque primario, se coloca para identificar claramente información nutricional, ingredientes, lugar de fabricación, fecha de vencimiento, lote, entre otros. Pasando por detectores de metales verificando la calidad del empaque para evitar que vayan agentes físicos que no sean propios del producto. Aquí viene el truco, la presurización. Al aplicar una presión de 5500 bares en equipos de vacío HPP, Hot Pressure Processing, se inactivan patógenos naturales, asegurando no solo la inocuidad, sino también la cremosidad, color, frescura y sabor del guacamole. Y muy importante, prolongando la vida de los alimentos entre 1 y 2 años dependiendo el producto que se está elaborando. Pero, ¿por qué el guacamole se empaca con presión? La respuesta está en el pardeamiento, ese enemigo del aguacate que, cuando se expone al oxígeno y calor, puede afectar su apariencia y sabor.
Al empacar con presión, garantizamos que el guacamole conserve su frescura y color verde vibrante. Si no sabías por qué el guacamole se le aplica presión, suscríbete y déjanos un like, para saber que esta información ha sido de tu ayuda. Una vez finalizada la presurización, el producto se coloca en bandejas para enviarlas a túneles de ultracongelación a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Este proceso se hace para enfriar de forma más rápida el guacamole y evitar que pueda tener variaciones sensoriales en el consumidor final. Luego de esto se realiza el proceso de embalaje, donde se empacan las unidades de cada guacamole en cajas o contenedores más grandes según lo requiera el cliente final. Cuando se termina el proceso de embalaje, se encuentra listo para ser enviado a los congeladores de mantenimiento o almacenamiento de producto terminado, a temperaturas de menos 18 grados centígrados, esperando la salida donde llegan los transportes para recoger todas las cargas. Finalmente se realiza el despacho del producto al cliente final, normalmente en pallets y camiones con temperaturas controladas para garantizar la cadena de frío de todo el proceso y evitar alteraciones en el mismo. Consumo mundial y crecimiento del guacamole. Ahora, cambiemos de marcha y exploremos el mundo del guacamole en términos globales. El consumo mundial está en aumento constante, con más personas disfrutando de esta delicia que nunca antes en la historia. ¿De dónde proviene este manjar verde? Los principales productores de guacamole y aguacate son: México es líder indiscutible en la producción mundial de aguacates y es el lugar de origen del guacamole. Estados como Michoacán son especialmente conocidos por su alta producción de aguacates. Perú ha experimentado un significativo crecimiento en la producción de aguacate en los últimos años y se ha convertido en uno de los principales exportadores. Chile, otro país sudamericano que ha aumentado su producción de aguacates, Chile es un importante contribuyente al mercado global. Estados Unidos, California es un importante productor de aguacates en los Estados Unidos. La demanda de aguacates y productos como el guacamole ha ido en aumento en este país. Colombia también ha emergido como un productor relevante de aguacates, contribuyendo al suministro global. Kenia y Sudáfrica, en el continente africano, Kenia y Sudáfrica son conocidos por su producción de aguacates, aunque no están en la escala de los productores latinoamericanos. Estos lugares no solo nos brindan los aguacates más deliciosos, sino que también contribuyen significativamente al mercado global. Y ahí lo tienen. Desde la selección cuidadosa hasta el proceso de presurización, cada paso es crucial para ofrecerles el guacamole que tanto aman. ¿Quieren más detalles sobre cómo se hace la proteína de suero de leche? Te invito a que veas este video, te dejo el link aquí arriba, en la descripción y en el primer comentario. Recuerden compartir este video con sus amigos, suscribirse al canal para más contenido fascinante, dejar sus comentarios y, por supuesto, dale like si eres un verdadero amante del guacamole.